Compartir la pantalla, a ver, para comenzar. Ahí está. De acuerdo. De acuerdo. Con el petróleo, ¿qué puedo hacer con el petróleo? Un combustible. Claro. Esa es una de las cosas que puedo hacer con el petróleo. Eso es lo que él va a anotar, ¿ya? Los intelectuales solo repiten lo propuesto por los europeos, por tanto no tienen la capacidad de generar un pensamiento propio. Ahora, este hecho no tiene que ver pues con un tema genético, que somos inferiores. No, 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 no. Augusto Salazar Bon dice que esto de que no hayamos podido crear una filosofía auténtica propia, tiene que ver con la dominación, ¿no? No solamente la española, no se olviden que después de eso hemos tenido también dominación inglesa, y en la actualidad a nivel económico y cultural, esto usted lo puede discutir, pero es lo que yo señalo, ¿no? A nivel económico y cultural sufrimos una dominación norteamericana, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pregúntense nomás a ver a nivel cultural, a ver, díganme ustedes, en lo que va el año, a ver, díganme cuántas películas alemanas, rusas han visto, a ver. Casi todos somos meros consumidores de lo que Hollywood nos vende, ¿no es cierto? Y a nivel económico, ni hablar, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿no? Por ejemplo, tenemos que comprarle, ¿no? A las farmacéuticas, básicamente donde hay capital, ¿no? Norteamericano, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es discutible, todo esto es discutible, ¿eh? ¿Está bien? Yo solamente trato de que ustedes reflexionen y claro, busquen siempre comprobar lo que se les afirma en la realidad, ¿no? ¿Está bien? Yo creo que esa es una de las razones por las cuales tanto se han demorado en negociar el tema de la vacuna, por ejemplo, ¿no? Se ha despreciado a la rusa y la china con argumentos como estos, ¿no? Mira los productos chinos qué malos son, ¿no? Bueno, en fin, sigamos. Los países dominantes económicamente inculcan una cultura de dominación que confisca, dice, deshumaniza al hombre, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por eso, por estas razones, por este tema de dominación, ¿no? De ser todavía una semicolonia, si ustedes quieren, ¿no es cierto? O muy dependientes, ¿no? Económica y culturalmente de Europa y Norteamérica principalmente, es que no hemos desarrollado una filosofía auténtica, sino solamente una filosofía imitativa, inauténtica, ¿no? ¿Está bien? Porque también investigar cuesta, ¿no, jóvenes? Investigar en filosofía más todavía, ¿no? ¿Quién te financia? A ver. Entonces, ¿qué nos queda solamente, ¿no? Tomar las investigaciones hechas en Norteamérica y Europa, ¿no? Así es. Y eso pasa en la filosofía, pasa en la psicología y en otras ciencias más. Muy bien, el intelectual latinoamericano debe construir una filosofía de la liberación. Eso es lo que él propone, ¿ya? Sabiendo que sufrimos una dominación, entonces, ¿cómo debe ser nuestra filosofía liberadora, ¿no? De buscar eso, ¿ya? Una filosofía que denuncie esta situación de dominación y que frente a esta situación de dominación proponga soluciones, ¿no? Entonces, como ustedes verán, él propone una filosofía que busque soluciones, ¿no? O sea, la filosofía no solamente es estar pensando, pues, en el sexo de los ángeles, ¿no? Sino, debe proponer también soluciones, ¿no? Eh, Él es universalista porque considera que la filosofía es una reflexión acerca de asuntos universales, ¿no? Que cualquier filósofo en el mundo se hace, ¿no? Por ejemplo, el ser, ¿no? Que es el tema de la ontología, el hombre, que es el tema de la antropología filosófica, el conocimiento, es el tema de la nociología, los valores, ¿no es cierto? El tema de la ética o la axiología también, etcétera, ¿ya? ¿Está bien? Esta es la postura universalista de Augusto Salazar Bon, ¿ya? Muy bien. Ahora, Leopoldo Sea, él es mexicano, ¿ya? Y él propone que sí hay una filosofía auténtica en Latinoamérica, ¿ya? Su obra, La filosofía americana como filosofía sin más. Dice, existen temas que sí muestran una autenticidad en el pensamiento latinoamericano, ¿ya? O sea, esto no se lo plantean, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, solamente nos lo planteamos aquí, porque lo vivimos aquí. Por ejemplo, el problema del subdesarrollo, el problema de la dominación. Mira, y por eso justamente Leopoldo Sea le va a decir a Augusto Salazar Bondy, ¿no? Tú dices que no hay filosofía en Latinoamérica, pero cuando tú propones, ¿no es cierto?, que la filosofía en Latinoamérica debe buscar, ¿no es cierto?, superar la dominación, debe ser una filosofía de la liberación. Al decir eso, le dice Augusto Salazar Bondy, justamente ya estás creando pues una filosofía en Latinoamérica, pues le dice, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, sí hay pues una filosofía en Latinoamérica.
y es justamente la tuya, ¿no? Que sostiene que no hay filosofía en Latinoamérica. ¿Se entiende, no, chicos? Un poco paradójico, ¿no? Pero eso es lo que le va a decir Leopoldo a Augusto Salazar Bond, ¿ya? El problema de la liberación, el problema de la autenticidad, todos estos son temas, entonces, que son propios solamente de la filosofía latinoamericana, o lo van a abordar, o les va a preocupar a los filósofos latinoamericanos, ¿ya? Eso es lo que él dice. ¿Está bien? Muy bien. El filosofar auténtico, dice, es plantear problemas propios de la realidad en que se encuentra el hombre que reflexiona, ¿no es cierto? Entonces estos problemas nos corresponden a nosotros, a Latinoamérica. Pues. A diferencia de Salazar Bondi, que es universalista, Leopoldo Sea es regionalista, ¿no? Dice que cada sociedad genera su propio pensamiento de acuerdo a su realidad, ¿no? De ahí que estos planteamientos corresponden a esta región, ¿no? Su desarrollo, la dominación, la liberación, la autenticidad, ¿no? ¿Soy auténtico o no? ¿Qué es ser auténtico, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Qué es ser alienado? Son temas que se plantean las personas y los filósofos en Latinoamérica, ¿no? Un europeo no se plantea eso, pues, por ejemplo, ¿no? Finalmente, tenemos una postura más, la de Francisco Miro Quesada, ¿ya? La autenticidad. Dice que inicialmente era un proyecto, pero ahora es... En un primer momento no había filosofía, ¿no? En Latinoamérica, era un proyecto nomás, pero él considera que en la actualidad sí lo hay, ¿no? Eso es lo que plantea Miro Quesada, ¿no? Su obra, Despertar y Proyecto de la Filosofía Latinoamericana, ¿ya? Y también Proyecto de Realización de la Filosofía Latinoamericana. ¿Está bien? Entonces, la postura de Francisco Miro Quesada es hasta de sentido común, ¿no? Bueno, no lo había, pero ahora sí lo hay, ¿no? Se dan cuenta que al final todos recalan en lo que dice Augusto Salazar Bondi, es un filósofo peruano muy reconocido, ¿no? Al cual debemos leer, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Pero Miro Quesada, además, es autor de Lógica e Ideología de Acción Popular, ¿no? Él, claro, le va a dar su base filosófica a este partido llamado Acción Popular, ¿no? También es célebre porque le importa la lógica matemática del Perú, ¿ya? La lógica simbólica llega aquí al Perú gracias a Francisco Miro Quesada, ¿está bien? ¿Ya? ¿Qué más? Dice que pese a la dominación del siglo XX, hay un desarrollo hacia una filosofía auténtica en Latinoamérica, condición que actualmente ya se logró, ¿no? Eso es lo que él dice por eso. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estoy muy acostumbrado a correr con ustedes. A ver. Aparte que le habré preparado mi clase así rapidito, porque yo todavía pensaba dictar el viernes, ¿no? Pero igual estoy encantado de estar con ustedes jóvenes, ¿ah? No hay problema. Ya, no hay preguntas parece, ¿no? Ya. Bueno, entonces continuamos. Últimas corrientes en Latinoamérica, ¿ya? A ver, tenemos la filosofía de la liberación del argentino Enrique Dussel. Él considera, o se considera, ¿ves? Continuador de la obra de Salazar Bondi. Mira, ¿ves? Un argentino siguiendo la postura de un peruano, ¿no? Mediante una crítica al problema de la dominación económica y cultural. Ese es el tema que él va a tocar, pues, ¿no? Hacer una crítica al problema de la dominación económica y cultural, ¿no? Cómo seguimos siendo dominados económica y culturalmente, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica seguimos a pie juntillas las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, como ustedes saben, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Y además señalamos que esos son, Estados Unidos es el modelo a seguir, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Bien, entonces eso es producto de la dominación, ¿no? No solamente económica, sino también cultural, ¿no? Hasta series tan, o películas tan inocentes como los Avengers, por ejemplo, tienen un contenido, ¿no? De ensalzar, y tú ves pues al norteamericano como alguien superior y paladín de la justicia, y todos los demás, musulmanes, alemanes, japoneses, norcoreanos, todos pues son los malos, ¿no? Y bueno, los norteamericanos son los buenos, ¿no? Quienes ponen orden al mundo, ¿no? Se dan cuenta como también en el cine también hay una ideología, una filosofía que se impone. Muy bien. Entonces, yo los invito a reflexionar al respecto, ¿ya? Muy bien. Entonces, de este corte hay varios filósofos más, ¿ah? Pero uno de los más conocidos es Enrique Dussel, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Que ahorita no me acuerdo el nombre del autor, pero hay una que se llama Para leer al Pato Dolan, ¿no? Porque al comienzo el Pato Dolan era una tira, pues, cómica, ¿no? Muy bien. La filosofía inculturada, otro argentino, ¿no? Juan Carlos Scanone. Dice que la filosofía latinoamericana debe superar la oposición, dominación, liberación.
O sea, ya debemos pasar de, ya pues hasta cuándo, ¿no? Dominación y liberación. Ya hablemos de otras cosas, ¿no? Debe tener en cuenta la cultura popular, ¿no? O sea, tomar en cuenta la religiosidad y las tradiciones de la gente latina, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que él propone, ¿no? Tomar en cuenta la religiosidad y las tradiciones de la gente latina. Muy bien. Y finalmente la filosofía intercultural de Raúl Fornet Betancourt dice que la filosofía latinoamericana debe tomar en cuenta las tradiciones indígenas y afroamericanas para así evitar el eurocentrismo, ¿no? Se dan cuenta estas dos de tomar la religiosidad de la gente, y tradiciones de la gente latina, así como de la gente indígena y afro, tienen como objetivo, creo que se cortó. Hola, ¿están ahí? Sí, profesor, sí. Ay, ay, ay. Qué raro, pareció un conteo acá en la computadora. Ya. Entonces, tiene como objetivo esto, pues una filosofía de la liberación, ¿no es cierto? Mirar más hacia nosotros, reivindicar lo nuestro, pues no avergonzarnos de nuestras raíces latinas, indígenas, afro, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso busca esta filosofía. Muy bien. Ahora vamos a ver, jóvenes. Pero antes, ¿preguntas? Ya. Pueden interrumpir nomás cuando quieran, jovencitos, ¿ah? Ya. Ahora vamos a ver la filosofía en el Perú, ¿ya? Es de gran aceptación entre los filósofos la tesis de que no hubo una filosofía en el Perú, ¿no? Sino que la filosofía se inicia en estas tierras en la época colonial con la llegada de los españoles, ¿ya? ¿Está bien? Los españoles llegan trayendo una... O sea, ellos ya pasaban de la escolástica, ¿no? A la, a la modernidad, ¿no? Por eso se le llama neoscolástica, ¿no? Por eso tú lo has escuchado que muchos te dicen, Francisco Pizarro trajo, no, y bueno, y los invasores trajeron lo más atrasado, ¿no? De lo que había en Europa aquí, ¿no? Por ejemplo, allá ya no había pues este esclavismo, ¿no? Pero ellos traen acá el esclavismo, ¿no? Y a nivel filosófico, ¿qué te trae? Lo más atrasado, pues, traen escolástica, ¿no? Si algunos, sino que algunos le van a llamar neoescolástica porque es una especie de escolástica tardía, ¿ya? La que traen, ¿ya? Y la escolástica o neoescolástica le sirve para qué? Para justificar la invasión española, ¿no? De ahí que el primer tema de debate, ¿no? Va a ser acerca de si el indígena era o no ser humano, ¿no es cierto? Ese es el primer tema, ¿ya? Entonces, la neoescolástica tiene como objetivo justificar la invasión española. El pretexto, la importación de la filosofía escolástica de España, ¿no? O sea, ellos traen, ¿no? La escolástica de España, ¿no? El debate va a ser en torno a la unidad del indígena, ¿no? Controversia ocurrida en la ciudad española de Valladolid, ¿no? Ambas posiciones interpretan la sentencia aristotélica, el hombre es un animal político. En torno a eso va a ser el debate, ¿no? Van a tomar a Aristóteles. No se olviden que, así como en la patrística hay una fuerte influencia platónica, en la escolástica hay una fuerte influencia aristotélica, ¿no es cierto? Aristóteles plantea que el hombre es un animal político. O sea, ¿qué es el hombre? El hombre es un animal, pero es racional, político y crea lenguaje, dice. Eso es el texto completo, ¿no? Pero ellos van a destacar más que es un animal político. ¿Qué quiere decir político, jóvenes? Que es capaz de organizarse, ¿no es cierto? ¿Está bien? Organizar a la sociedad, ¿está bien? Prepararse para el futuro, ¿no? Ya, entonces en torno a eso van a discutir. Ginés de Sepúlveda justamente va a plantear que en su libro, ¿no? De la justa causa de la guerra contra los indios, que el hombre no es un animal político, porque animal político, como les decía, significa que la humanidad solo es posible dentro de la cultura europea, ¿no? Esa forma de organización, ¿no? En cambio aquí son bastante desorganizados, ingenuos, salvajes, eso es lo que él va a decir, ¿no? Por tanto, los indígenas, ¿no? O el hombre americano no son humanos, ¿no? Sino bestias salvajes que hay que sojuzgar, ¿está bien? Por eso el título de su obra, ¿no? De la justa causa de la guerra contra los indios. ¿Ustedes nunca se han preguntado cómo los españoles con los católicos religiosos que eran, ¿no? Hicieron lo que hicieron aquí, ¿no? Con una furia, pues, ¿no? Se dan cuenta cómo para actuar el ser humano requiere, ¿no es cierto?, de justificaciones, ¿no? ¿No? Muchas veces para eso sirve la filosofía también, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos pensaban que estaban en lo correcto, pues estos son salvajes y lo único que queda es, o sea, no dejarlos sin libertad, ¿no? Sino que hay que dominarlos, ¿no es cierto? ¿Está bien? Eh, determina, dice las condiciones, dice que hay que sojuzgar, determinar las condiciones que justifican a una persona para pasar de una proposición. No, 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 esto no es de aquí. Esto no es de aquí, esto está mal, esto está mal. Ya, disculpen por la prueba del tiempo, jóvenes. Ya, entonces,
que hay que sojuzgar. Eso dice Ginés de Sepúlveda, ¿ya? Esto lo voy a corregir antes de enviárselo, no se preocupen, ¿ya? Esta diapositiva la voy a corregir y se las voy a enviar, debidamente corregida. Muy bien. Quien se opone a las posturas de Ginés de Sepúlveda es Bartolomé de las Casas, ¿no es cierto? Él escribe brevísima relación de la destrucción de las Indias, ¿no? Y también toma la postura de Aristóteles, animal político, ¿no? Pero él interpreta de otra manera. Dice que animal político significa que el rasgo distintivo de la humanidad es vivir en sociedad. Solamente eso, ¿no? O sea, la forma de organización europea no es la única, ¿no? Acá había una forma de organización distinta simplemente, ¿no es cierto? Distinta, ¿no? ¿Está bien? Entonces los indígenas sí son animales políticos, porque sí, o sea, incluso están organizados políticamente, viven en sociedad, ¿ya? Además, esto es algo que ya se reconoce en la práctica, ¿no? Este es otro argumento que usa Bartolomé de las Casas, ¿no? Si no son seres humanos, entonces ¿cómo los estamos bautizando? Dice, ¿no? Entonces, en términos prácticos, ¿no? Ya los hemos reconocido como seres humanos desde que los estamos bautizando, ¿no? Y ellos son seres humanos en la medida que entienden, ¿no? Entienden ¿no? Los evangelios, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que va a plantear este Bartolomé de las Casas, ¿ya? Entonces poseen racionalidad y libertad. Ahora, hace un sin embargo, ¿no? ¿Qué dice Bartolomé de las Casas, ¿no? Pero son hermanos menores, ¿no? O sea, están más atrasados, ¿no? Son hermanos menores de los españoles. Por lo tanto, sí, lo que debemos hacer es educarlos en la fe, ¿no? Pero al menos le reconoce su humanidad. ¿Está bien? Esas son las dos posturas que hay en el periodo de la neoescolástica, chicos, que ustedes ya deben conocer, me imagino, ¿no? Muy bien. Ahí está, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la ilustración, ya a fines del siglo XVIII, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la ilustración, no? Los criollos van a buscar justificar la independencia, ¿no? ¿Está bien? Eso es la justificación de la independencia por parte de los criollos, ¿está bien? El pretexto, la importación de ideologías europeas que defienden las tesis modernas. El hombre es libre racional, ¿no? Sí, se va a empezar a tomar ideas, ¿no? Por ejemplo, la de la Revolución Francesa, ¿no? Que habla justamente de la libertad, ¿no? Y de que el hombre es un ser racional, ¿está bien? De la igualdad, por ejemplo, ¿está bien? Estas ideas van a ser tomadas aquí por los criollos. Hipólito Unanue va a señalar para eso que la moral escolástica hace que el indígena se muestre como un ser inferior, ¿no? Entonces, el indígena no es un ser inferior, sino que la moral escolástica lo muestra así, pues, ¿no? Porque señala ciertos comportamientos para el europeo, ¿no? Que muchas veces el indígena no cumple porque simplemente es una cultura, pues, diferente, ¿no? Él señala que los conocimientos deben ser válidos, ¿no? Eh, y útiles, ¿no es cierto? ¿Está bien? Eso es utilitarismo también, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que él va a proponer. Ya. Muy bien. A ver, quisiera que un poquito se sitúen en el contexto, ¿no? Es que, por ejemplo, en San Marcos, ¿qué creen que se dictaba en estas épocas? ¿No? Porque San Marcos ya estaba, ya existía, ¿ya? ¿Qué cosa creen que se enseñaba ahí? Teología y arte, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Está bien. Ellos van a empezar a proponer ya, ¿no? Que debe enseñarse otros conocimientos que sean más útiles, pues, ¿está bien? ¿Ya? No dedicarse solamente a denigrar al indígena, que es lo que hacían en esa época las élites intelectuales, ¿no? ¿Ustedes creen que algún quispe, mamá, ni, no sé, estudiaba en San Marcos en esa época? No, ni hablar, ¿eh? Ni hablar, ¿ya? O sea, hay que situarse en el contexto para entender las ideas, ¿no? De estos pensadores, ¿ya? Muy bien. Y son siglos así, ¿no? De denigrar al indígena. Por eso hasta ahora, ¿no? Nos cuesta mucho sentirnos orgullosos de, de la cultura, pues, andina, ¿no? ¿No es cierto? Más bien ocultamos, nos avergonzamos, ¿no? Pero son siglos de opresión, pues, jóvenes. Siglos donde te dicen que el indígena es inferior, que es mal educado, que es de mal gusto, etcétera. Bueno, Toribio Rodríguez de Mendoza, él llegó a ser incluso rector de San Marcos, justamente, ¿no? Y dice que la educación racional para los criollos indígenas trae consigo la libertad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay que hacer con el tema del indígena? Educarlo, pues, ¿está bien? Y los criollos son capaces también de, en la medida que sean educados, de dirigir sus propios destinos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, pues, entre un criollo que es un español nacido en Perú y un español nacido en España? Se van a preguntar ellos, ¿no es cierto? En esa época, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber, no? Si igual ambos son españoles, ¿no es cierto? Solo que nacidos en diferentes tierras. Incluso el criollo, que es un español nacido en estas tierras, conoce mejor estas tierras, ¿no? Y las puede dirigir mejor, ¿no?
Ese es el debate en esa época, ¿ya? Juan Pablo Vizcarra de Guzmán dice que las colonias americanas tienen el derecho a la autodeterminación, ¿no es cierto? ¿Ya? Y José Baquijano y Carrillo, él también es otro rector de San Marcos, dice que los nuevos estados deben ser dirigidos por los criollos, la clase más ilustre, ¿ya? Él dice, sí, pues dale educación a los indígenas, ¿no? Pero quienes deben dirigir los destinos del país son los criollos, ¿no es cierto? ¿Ya? La clase más ilustre, o sea, más clara, más preclara, más educada, ¿no? Listo. Listo. Luego tenemos el romanticismo, ya inicios del siglo XIX. Esto ya o tiene que ver con la independencia, ¿no? Lograr la independencia, ¿no es cierto? El debate es en torno a la forma de gobierno, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. El objetivo del romanticismo es justificar el retorno a la colonia española. Sí, pues hay una añoranza, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? A la colonia española, ¿ya? Pretexto, la promoción y difusión de todo movimiento cultural de sobrevaloración y añoranza hacia el pasado colonial, ¿no? Movimiento financiado por la aristocracia en el Perú, ¿no? Conformada principalmente, pues, por criollos y, bueno, y gente alienada también ahí, ¿no? ¿Está bien? Que añoraba, ¿no? La época colonial, ¿está bien? De tal manera que va a ocurrir un debate político sobre la forma de gobierno que deben tener los nuevos estados, ¿ya? Bartolomé Herrera, por ejemplo, es un representante conservador, ¿ya? Él es conservador, o sea, él quiere, pues, él añora, ¿no? ¿No? La época colonial, ¿está bien? Influenciado por el providencialismo de Agustín de Hipona, propone que el Estado vuelva a ser colonia de España, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que va a proponer abiertamente, ¿ya? Además va a proponer la soberanía de la inteligencia. Esta es su tesis más célebre, ¿no? Él considera, ¿en qué consiste la soberanía de la inteligencia? A ver, Dios en su infinita inteligencia determina quiénes van a dirigir la historia. Por tanto, hay un orden natural en la que unos mandan y otros obedecen. Al pueblo le corresponde obedecer por mandato divino. Ahí se ve la influencia de Agustín de Hipona, ¿no? En todo caso, las cosas son como son porque así Dios lo ha querido. Entonces, ¿por qué tú pretendes cambiar, no? ¿Está bien? Además que cuando pretendes cambiar, ¿qué ocurre? Pues, ¿no? Mira cuánta masa, cuánta gente boba, ¿no? Ignorante hay, ¿no? Que lo único que generan es crisis, desorden, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿quiénes deben gobernar? Los más inteligentes, ¿no es cierto? En este caso, los más instruidos, ¿no? ¿Ya? Que es la casta criolla, pues los criollos, ¿no es cierto? Es lo que ellos van a proponer, ¿no? Ahora, jóvenes, ¿no? Hace rato les quería decir algo. Muchas de estas ideas, si ustedes notan, si son agudos, van a notar que persisten hasta el momento, ¿no? Hasta el momento igual hay gente que dice, por ejemplo, pero mira, pues, ¿no? Tenemos cada gobernante porque la masa boba elige, pues no deberían elegir. Solamente deberían elegir de repente los más capaces, los más instruidos, los que saben, los que se han leído los planes de gobierno, pero esto no debería elegir. Y es una postura hasta que seduce, ¿no? Porque parece hasta lógica y sentido común, ¿no? Que vote la gente instruida nomás, ¿no? Te cuento que incluso había un tiempo, ya en el siglo XX ya, donde solamente iban al voto aquellos que sabían leer y escribir, ¿eh? El analfabeto no votaba, no elegía, ¿no? Está bien. Entonces muchos indígenas y afrodescendientes no votaban, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso estaba sustentado en esta postura de la soberanía de la inteligencia. ¿Está bien? Ahora, hay una cosita más. El tema es que también en esa época se consideraba que la inteligencia era heredada, ¿no? Ese es el problema, pues, ¿no? Entonces había gente de buena familia que curiosamente, o más bien indignantemente hasta ahora todavía, ¿no? Tú escuchas a los medios de comunicación hablar de gente de buena familia o gentita bien, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si hay gentita bien, ¿qué somos el resto? ¿Eh? Muy bien. Ya, a ver, Benito Lasse representa las posturas liberales, en cambio, ¿ya? ¿Está bien? Es contrario pues a las posturas conservadoras, ¿ya? Influenciado por las ideologías de la modernidad, propone que el Estado sea una república parlamentaria, ¿no? Esto es más democrática, pues, ¿no? Y el sustento filosófico que él propone es el de la soberanía de la mayoría, contraria a la soberanía de la inteligencia, ¿está bien? ¿Ya? Otra cosa que quisiera que entiendan es que en esa época estudiar era pues un lujo, educación gratuita que después se va a lograr o ganar, ¿no? Estudiar en esa época era un lujo. Te vuelvo a repetir, a San Marcos no íbamos pues los Quispe, Mamani o los Vázquez o los Puma o Pariajulca, no, en esa época iba la aristocracia, ¿ya?
Entonces eso de la soberanía de inteligencia, aunque puede sonar seducente, es bastante racista también en el fondo, ¿ya? Benito Lazo en cambio propone lo contrario, la soberanía de la mayoría, ¿ya? Donde dice que el hombre nace libre. Por lo tanto, si nace libre, es capaz de elegir, ¿está bien? ¿Ya? Además, incluso él dice, ¿no? Si han sido capaces de luchar por la independencia, dar su vida por la independencia, entonces son capaces de elegir, pues dice. ¿Está bien? Eso es lo que propone Benito Lazo. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Conoces algún colegio, avenida que se llama Benito Lazo? En cambio, si hay avenidas y un colegio que se llama Bartolomé Herrera, ¿no? Pregúntate por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, jóvenes. ¿Todo claro? Ya, gracias. Ahí están, muchachos, siempre respondiendo. Les agradezco mucho, ¿eh? No me acostumbro todavía a esto de hablarle a la pantalla. Me gusta verle los rostros a la gente, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Hay que trabajar con lo que se tiene, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos el positivismo de fines del siglo XIX, ¿ya? El positivismo. El objetivo del positivismo es justificar el desarrollo de la burguesía intermediaria en el Perú. Se le llama burguesía intermediaria porque, si ustedes ven, no, no produce, ¿no? Sino simplemente esta es una intermediaria entre un imperialismo que saquea recursos naturales, ¿no es cierto? Y nuestros recursos naturales. Entonces, ¿qué así es intermediaria, ¿no? O también intermediaria en la medida que es importadora, ¿no? Importamos productos de afuera y los vendemos. Es una burguesía intermediaria, ¿ya? Que es la que principalmente ha predominado en el Perú, pues no tenemos en realidad gente que realmente invierta, ¿no? Los mineros, por ejemplo, en su mayoría son así, burguesía intermediaria, ¿no? No son capaces, por ejemplo, de poner una laminadora, ¿no? O sea, los productos así en bruto nomás, ¿no? Así primarios, ¿no? Sin transformación los vendemos, no somos capaces de generar empleo, ¿no? ¿Está bien? O, por ejemplo, el mar, ¿no? Lo alquilamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Para su explotación, ¿no? No tenemos ni siquiera una marina, o perdón, o sea, el Perón en concreto, pesca en chalanas, en botecitos, ¿no? En cambio, le alquilamos el mar a chinos y ellos traen tremendas embarcaciones, ¿no? Pescan por arrastre, ¿no? Igual los ingleses, ¿no? Y otros más. Muy bien, entonces lo que se busca en este periodo es justificar el desarrollo de la burguesía intermediaria en el Perú, ¿no? Pretexto, la importación de la filosofía positivista. O sea, es que estaba fuerte el positivismo en Europa, pero es un positivismo tardío, ¿eh? Si ustedes ven, porque el máximo representante del positivismo, ¿quién es? Augusto Conte, ¿no es cierto? Augusto Conte. Pero ya él había pasado ya, ¿no? Y estaba, si se quiere, de moda Herbert Spencer, que es otro positivista posterior a Augusto Conte, ¿no? Acá llega el positivismo tardío, entonces acá no llega tanto el de Augusto Conte, sino llega el positivismo de Spencer, ¿ya? Va a influenciar en la medicina con Daniel Alcides Carrión. Ustedes saben que el positivismo define que la única forma de conocimiento es la ciencia, es antimetafísico, ¿no? ¿Está bien? Considera que la única forma de conocimiento es la ciencia, ¿no? Ni la religión, ni la filosofía misma, ¿no? Aportan conocimientos, ¿no? Solo la ciencia nada más, ¿no? ¿Está bien? Entonces va a haber influencia en la medicina de Daniel Alcides Carrión, en el derecho de Javier Prado y Ugarteche. Por ejemplo, dicen que la moral y el orden jurídico se basan en el trabajo industrial, ¿ya? Así formaremos personas disciplinadas y amantes de obtener algo por su propio esfuerzo, es lo que proponen. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es lo que van a proponer en el derecho, ¿ya? Entonces, la moral y el orden jurídico se basan en el trabajo industrial, ¿ya? Muy bien. Esto suena bien, ¿no? Es muy parecido a lo que ahora llaman meritocracia, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, no estés esperando que el gobierno te dé limosnas, pero jóvenes, nosotros pagamos impuestos, ¿no? Y hay cosas que no pueden ser negocio, ¿no? La educación, por ejemplo, no puede ser un negocio, o la salud, ¿no? Está bien, sin embargo, ya, estas son un negocio, pues. Y justamente ahorita, por ejemplo, se está discutiendo, ¿no? Si, por ejemplo, se va a permitir que algunos privados también puedan vender la vacuna, ¿no? O solamente el Estado va a ser la encargada de distribuirla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un debate, ¿no? Que tiene larga data, ¿ya? Muy bien. Y noten entonces que los temas de debate de la filosofía están ahí, están presentes, ¿ah? Hay muchos que todavía no han cambiado. Incluso, a ver, aunque te parezca exagerado, pero hay gente que sigue creyendo que el indígena, ¿no? O el Perú, o el peruano andino, ¿no? Es inferior, menos inteligente, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿No? El primer insulto nuestro es,
¿no? Cholo de M, ¿no? El toque, ¿se han dado cuenta? ¿No? Así es. Muy bien. Entonces, muchos de estos temas están todavía hasta ahora vigentes, ¿no? ¿Está bien? Y otro hay que ubicarse en el tiempo y el espacio. Repito, se avanzó bastante, aunque la verdad con la Constitución del 93 se perdió. La 79 señalaba la gratuidad de la enseñanza, la 93 la cambia. Solamente con una palabrita ya no le llama derecho a la educación, que es un derecho, no, no, no. Ahora le llama servicio, es un servicio. Entonces un servicio también lo pueden brindar privados, cosa que no está mal del todo, ¿no? Pero eso ha servido para que el Estado se desatienda de esta función, ¿no? Tan importante, ¿no? Tanto que no se pregunta entonces cuál es la función del Estado en la actualidad, ¿no? Porque, a ver, ¿hace cuánto tiempo que no se construyen colegios ya? ¿No? Y la población sigue creciendo, ¿no? Así es. Bueno, Manuel González Prada, perdón, Manuel Vicente Villarán primero, ¿no? La educación técnica, él propone la educación técnica. Dice que el camino para el desarrollo del Perú es su industrialización, ¿no? Eso es lo que propone, pues, el positivismo, ¿no es cierto? Ya el desarrollo industrial. Entonces, para alcanzar este desarrollo industrial, la educación tiene que volverse o convertirse en técnica, de que se debe promover una educación técnica de ingenierías que permita la explotación de los recursos naturales, es lo que propone Manuel Vicente Villarán. Y en esa propuesta hay fuerte, fuerte influencia positivista, ¿no? Suena bien, ¿no? Ya, ay, a ver, hasta ahora es este debate, por ejemplo, a ver, colegios preuniversitarios versus colegio de formación general, pues. Entonces, ¿preparamos a todo el mundo para uni? ¿O también es necesario llevar cursos, pues, como arte, por ejemplo, ¿no? Por darte un tema. O más horas para filosofía, por ejemplo, educación física, ¿no? O sea, una formación integral. Ya, ese debate ha habido, ¿no? Y sigue habiéndolo, mira. Entonces, esto de la formación técnica, la educación técnica, ¿no? Entonces, incluso en la actualidad, ¿se han puesto a pensar cuántas matemáticas llevamos? Yo les pregunto, a ver, aunque esta pregunta les puede parecer un poco chocante, ¿no? Pero a ver, ¿y la vas a usar en la vida diaria? A ver, salvo que seas inglés, claro. La mayoría la vas a usar porque la cantidad de horas de matemática que llevamos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y disgregada, ¿no? Y disgregada, separada, aritmética, álgebra, ¿no es cierto? Trigonometría. Miren la cantidad de horas que se lleva. Entonces, habría que, eso hace la filosofía, pues se cuestiona, ¿no? Y es necesaria tanta, o de repente podríamos tal vez, quienes van a ser ingenieros, sí pueden llevar todas esas horas de matemáticas, y los que no, de repente podríamos darle más peso a las ciencias humanas, ¿no es cierto? ¿No? Que es lo que se hace, por ejemplo, en otros países, ¿ya? Pero se ha impuesto desde hace mucho tiempo esta llamada educación técnica, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pero curiosamente, también hay un problema ahí. Si tanta matemática, pero pregunto, ¿qué producimos con ella? ¿No? Y ustedes escucharán que acá rato hay estudiantes peruanos que ganan concursos de matemáticas, ¿no? Entonces uno diría, pero ya, qué bueno, ¿no? Pero ¿y luego qué aplicación práctica le damos, ¿no? ¿O ha redundado esta educación técnica en la industrialización? ¿O más bien estamos formando a gente, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, no es capaz de cuestionarse ciertas cosas, ¿no? O insensible también, ¿no? Porque el arte sensibiliza, chicos, ¿ah? Es muy importante el arte y la filosofía también. Bueno, ahí lo dejo. Este tema de la educación técnica, entonces, que es un debate hasta ahora, ¿ya? Entonces ahí está, colegios preuniversitarios o colegios de formación integral, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mejor, no? Ya tú te vas a preguntar eso cuando seas papá, o de repente tus padres, ya, o de hecho tus papás se han preguntado también, ¿dónde lo pongo a mi hijo, no? ¿Qué hago, no? Es una discusión bastante fuerte, ¿no? Es que también hay la idea de que si no eres universitario o profesional ya eres un fracasado, ¿no? Esa también es una idea que está muy impregnada, ¿no? Que podríamos también cuestionar, ¿ah? Con lo cual no digo que no hay que estudiar, ¿no? Debemos de todas maneras prepararnos, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, Manuel González Prada, autor de Páginas Libres y Horas de Lucha, esas son sus dos obras, ¿no? Harto conocidas, ¿no? Él es de origen aristocrático, sin embargo, él es opuesto a esa clase social suya, ¿ya? Es opuesto a la aristocracia. Tanto así que él propone que la aristocracia es la falsa peruanidad, ¿no? Se consideran los dueños del país, pero no, por ejemplo, en la guerra con Chile, ¿quién dio su vida? ¿La aristocracia? Los indígenas fueron los que dieron su vida, dice él, ¿no? Él dice que la aristocracia, perdón, es una falsa peronidad. Es egoísta, ambicioso por las riquezas del Perú, ¿no es cierto? ¿Ya? Son los verdaderos responsables de la derrota del Perú en la guerra con Chile, es lo que dicen. ¿Ve? Es fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? Crítico con la aristocracia, es una falsa peruanidad. Los verdaderos peruanos, la verdadera peruanidad no está en los indígenas, dice, ¿no? Son los auténticos defensores
ante la invasión chilena, por ejemplo, entonces ahí está probado ya, ¿no? Si había dudas, ¿no? De que la verdadera nación peruana está en los indígenas, ya se probó quienes defendieron pues a la patria cuando hubo que hacerla, ¿no? Su atraso no se debe a una condición natural, o sea, no es un tema no genético, de naturaleza, sino condición de verbos de los hacendados, ¿no? Entonces, a un siervo no se le permite estudiar, no se le permite desarrollarse, pues, ¿no es cierto? La educación científica conseguirá que estos busquen su liberación mediante la insurrección violenta. Miren lo que plantea González Prada. ¿Eh? Muy bien. De ahí su frase célebre, ¿cómo es? Los jóvenes a la lucha, los viejos a la tumba, ¿no? Y no se refiere, pues, a la edad, ¿eh? Sino se refiere a las ideas, pues esas ideas viejas de la aristocracia, esas ideas rancias, viejas de la aristocracia, deben ir a la tumba, ¿no? Y dar lugar a las ideas nuevas, ¿no es cierto? Jóvenes, frescas. Él considera que la universidad es un lugar donde se imparte escolástica y religión. No solamente la universidad, él considera que el colegio también, el colegio, la universidad, ¿no? Se imparte escolástica, ¿no? Religiosidad, ¿no? Mucha religión, justamente perjudica, pues, ¿no es cierto?, al indígena, ¿no? ¿Está bien? Él es anarquista, además, ¿ya? Él dice que hay que abolir el Estado porque es un instrumento de opresión. Cuando él habla de Estado, se refiere a la educación, por ejemplo, ¿no? La universidad, todo el sistema educativo, pues, ¿no es cierto? Todo el sistema educativo, por ejemplo, la policía, el ejército, todo, confluye en algo. Tiene como objetivo, ¿ya?, sojuzgar al indígena, mantenerlo así, de siervo, atrasado, ignorante, ¿no? Eso hace el Estado, dice. Por tanto, él propone, hay que abolir el Estado, ¿no? Ahí está su postura anarquista, ¿ya? Hay que entender por qué él está en contra del Estado, ¿ya? Si no nos situamos en el contexto, no vamos a entender por qué él está en contra del Estado, ¿no? Porque el Estado es opresor, ¿no? ¿Ya? Está bien. A ver, un ejemplito nomás, a ver, así provocador, ¿ya? La policía, ¿no es cierto? Ustedes han visto, por ejemplo, cuántos se juntan cuando hay una marcha o movilización y lo duros que son, ¿no? Con la gente que marcha, se movilizan. En la última marcha la hemos visto, ¿no? Varios muertos, heridos, un montón, ¿no? Está bien, ¿ya? A tal punto que yo al menos me pregunto, ¿no? ¿Está el servicio nuestro o está para controlarnos? Se pregunta uno, ¿no? ¿Está bien? Claro que luego viene el tema de que tanta delincuencia, y la hay, pero ahí también surge otra pregunta. ¿Y la delincuencia se combate simplemente con formas represivas, ¿no? O también el tema es de educación finalmente, ¿no? Habría que preguntarse, ¿no? Listo. Luego tenemos el espiritualismo, ¿ya? Inicios del siglo XX también. El objetivo del espiritualismo es enfrentarse al positivismo. No sé, el espiritualismo busca enfrentarse al positivismo. Es que no todo es físico. Hay cosas que son inmateriales, ¿no? Se va a dar por la existencia del alma, ¿no? Eso lo plantea el espiritualismo, ¿ya? ¿Está bien? O ciertas fuerzas, ¿no? En la naturaleza, ¿no? ¿Está bien? Eso, como la vida, por ejemplo, es una fuerza de la naturaleza, la vida, la muerte. Eso no lo puede explicar la ciencia, el positivismo, ¿no? Entonces, ellos, ¿no? Van a enfrentarse al positivismo. No es suficiente la razón para explicar todo lo que existe, ¿no? Por ejemplo, Bergson dice que, además de la inteligencia y la razón, ¿no? El hombre también tiene intuición. Y es más, para él, ¿se acuerdan ustedes, Bergson? ¿Qué es más importante, la inteligencia o la intuición? La intuición, dice él, porque la intuición te permite entender cosas que la razón no, pues que la ciencia no. ¿Está bien? ¿Ya? Como las que he señalado, por ejemplo, ¿ya? Las fuerzas que confluyen en el universo, ¿no? Como la vida, la muerte, etcétera. ¿Ya? Entonces, el objetivo era enfrentarse al positivismo. Fue un movimiento promovido por la aristocracia en el Perú a través de las universidades, básicamente, o a través de las universidades. Mira cómo han sido tan usadas, ¿no? Eh, por eso ahora les duele tanto que San Marcos tenga las ideas que tiene, pues, ¿no? Uy, cómo nos atacan a los sanmarquinos, ¿no? De todo nos dice. De Terruco para arriba, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Y cuál es el pretexto? La importación de la ideología de Henry Bergson, ¿no? Bergson estaba de moda en esta época, ¿no? ¿Está bien? El máximo representante del espiritualismo en el Perú es Alejandro de Eustua, autor de La Estética General, ¿ya? También es considerado el primer filósofo profesional del Perú, ¿ya? De Eustua, ¿está bien? Tesis Libertad y Orden, ¿ya? En su tesis Libertad y Orden, él va a copiar las propuestas de Bergson, ¿no? De orden de la naturaleza, que es causado por la libertad creadora que posee el absoluto. Más que Dios es el vital, le llama él, ¿no? A ver, quiero que entiendan algo, ¿ya?
el Dios cristiano es un Dios que tiene personalidad, o sea, se molesta, se alegra, le gusta que lo alaben, tiene un plan para todos, se mete en la vida de todos, no sabe cómo, qué va a pasar cada cual. Incluso algunos lo exageran, pero bueno, esa es la idea, ¿no? En cambio, para Bergson, el espíritu absoluto es simplemente de vida nada más. Una fuerza de vida que además genera también evolución, transformación en las especies animales, vegetales y en el hombre mismo, ¿no? No hay un plan ahí, porque no es racional, simplemente es una fuerza, así, irracional, que se va abriendo paso por aquí y por allá. Es la fuerza de la naturaleza, pues. En la naturaleza, según él, no hay un plan, simplemente en la naturaleza, la vida, se abren paso como pueden y donde pueden, ¿no? No hay un plan. ¿Se dan cuenta? Entonces es otra forma de entender a Dios, si ustedes quieren, ¿no? La de Bergson, ese es el espiritualismo, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Si no entienden, me preguntan, yo encantado de explicar más esto, ¿eh? Tenemos algo de tiempo todavía, ¿eh? ¿Ya? Muy bien. La historia dice se debe a grandes personajes con impulso creador. Ya, entonces, ese impulso creador, transformador de la naturaleza, también se encuentra en los hombres, pues, porque los hombres son parte de esa naturaleza, ¿ya? Entonces, la historia cambia por ese impulso creador de algunos personajes. Entonces, para él, la historia, ¿quiénes lo hacen? No las grandes mayorías, no. La historia lo hacen, ¿no? Grandes personajes de la historia. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es lo que va a proponer. Entonces, en ese sentido, él propone una educación elitista. Dice que se debe impartir una educación moral a los futuros gobernantes. ¿Está bien? ¿Ya? El indígena no, porque él es un ser inferior. ¿Ya? Los indígenas son una raza en decadencia, incapaz de la capacidad creadora que permite el avance de la historia. Por tanto, son inútiles los esfuerzos educativos para redimirlo. ¿Ya? Él cree que es en vano, ¿no? Entonces hay que gobernar a quienes van a dirigir, a las élites, no al indígena, no a la mayoría, ¿no? Aparte que no hay plata, ¿no? ¿Ves? Es un tema que hasta ahora, ¿no? Se maneja. ¿Ustedes han visto eso? Vas a perder plata, pues. ¿Por qué creen que San Marcos tiene tan pocas vacantes? ¿O por qué creen ustedes que no hay más universidades? Porque San Marcos vienen a postular gente de todo el país, ¿no? Igual Uni, ¿no? ¿Por qué no se invierte más en educación? Yo le pregunto a ustedes, ¿le haría mal al Perú que haya, no sé, si no otras universidades, así como San Marcos, sucursales, por ejemplo, de San Marcos en algunos departamentos o de la Uni? ¿Le haría mal al Perú? ¿Ustedes creen tener más ingenieros, más profesionales? Sino que hay la idea de que se van a invertir, pues. Por eso tenemos tan pocos médicos por cantidad de ciudadanos y tan pocos profesores también, ¿no? Y además de mal formados también, ¿no? Así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la teoría de Deusto. Deusto básicamente toma las propuestas de Bergson, sí, es calco y copia simplemente. ¿Ya? Para justificar esta educación elitista, ¿no? Partiendo de que son los grandes personajes, los líderes, los que cambian la historia, ¿no? No la masa, no el pueblo, no. Entonces, a estos grandes personajes hay que formarlos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dedicarse, invertir tiempo y dinero en estos grandes personajes, ¿no? No en el indígena, que es la mayoría, que además es una raza en decadencia, dice Alejandro Deusto. ¿Ven? Miren cómo tras cada propuesta siempre hay una filosofía. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? ¿Ya? Así es. Y en la actualidad es igual, ¿ah? Si tú te aguzas, si tú observas, si es agudo, vas a notar eso. Ya, esto no debería estar acá. Ya, ahora sí, Mariano Iberico, eso tengo que corregir. Ya, Mariano Iberico es también otro espiritualista, autor del Nuevo Absoluto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a... Dice que pretende aportar novedosamente el espiritualismo con su tesis idealista del ser y aparecer. ¿Ya? Aparecer es existir, pues, ¿no? A ver, cada entidad es un ser en sí, dice, ¿está bien? La entidad deja de ser en sí cuando es captada por una conciencia, transformándose en un aparecer dentro de nuestro espíritu. Ay, perdón, entonces aparecer es como ser y pensar esto, ¿no? O ser y conciencia, ustedes quieren, ¿no? ¿Está bien? Entonces el aparecer o la conciencia ocurre en la medida que un ser es captado por otro ser, ¿ya? Eso es lo que propone Mariano Iberico. Muy bien. Luego tenemos el pragmatismo, jóvenes, de inicios del siglo XX también, ¿ya? El objetivo del pragmatismo es enfrentarse al espiritualismo, ¿está bien? Pretexto, importación del pragmatismo norteamericano, sobre todo de William James y Charles Peirce, ¿no? A ver, ustedes saben, pues, ¿no? Esto tiene una raíz utilitarista, ¿no? El pragmatismo, pero es más extremo todavía, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan, ¿no? Que, por ejemplo, un arma no es ni mala, sino depende del uso que le des, eso es pragmatismo, por ejemplo, ¿no? En un sentido así muy sencillo, ¿ya? Muy bien.
Un representante del pragmatismo es Pedro Zulle, autor de la filosofía de lo inexpresable, interesado por construir un movimiento de apoyo a los indígenas, ¿ya? Él va a criticar al espiritualismo de Bergson. Cae en una contradicción, dice, ¿no? O sea, Bergson cae en una contradicción, ¿ya? Porque propone una teoría racional sobre la realidad que él mismo había señalado que es irracional, pues porque el elan vital no tiene un plan, ¿no? Es simplemente una fuerza que se abre paso, ¿no? Es una fuerza creadora, ¿está bien? Que se abre paso, nada más. Entonces hay una contradicción ahí, ¿ya? ¿Qué más? Él propone además una educación pragmática. ¿Ya? El hombre es un ser de acción con fines utilitarios, ¿no es cierto? ¿Ya? Su conducta entonces va a depender de la educación que reciba. De que es importante que la educación se centre en las peculiaridades de la localidad donde viven las personas. Entonces hay que ser prácticos, pues, ¿no? No se puede enseñar lo mismo aquí en la costa que en la sierra, que en la selva, ¿no? Porque se supone que al final uno enseña para la producción, ¿no? Para solucionar problemas, y los problemas son diferentes en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Esa es la educación pragmática, ¿ya? Con esta educación, dicen, tendremos un ser humano libre y capaz de desarrollar capacidades, mejorando así sus condiciones de vida, ¿está bien? ¿Ya? Otra vez, parece una muy buena propuesta, ¿no? Pero mmm, hay ciertas materias que todos deberíamos llevar, ¿no es cierto? Conocer, ¿no? Bueno, de eso podemos discutir, ¿no? Ay, ay, ay. Por ejemplo, a ver, yo tengo una amiga holandesa y ya sabe 5 idiomas, porque dice que desde segunda y secundaria, así, lo separan allá, ¿no? Entonces ya vieron que era buena en idiomas, ya, 5 idiomas. Pero ella lamenta, por ejemplo, en lo que me ha dicho, ¿eh? Lamenta, por ejemplo, no haber llevado cursos de filosofía, ¿no? Que ahora le parece formidable, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Muy bien. El objetivo de la Prisma, el APRA, ¿no? El APRA. Unificar e industrializar Latinoamérica. Ese es el objetivo que persigue, ¿no? Busca unificar, unir a toda Latinoamérica y además industrializarlo, ¿no? Reaccionando frente al avance del marxismo, ¿no? Ustedes recuerdan los grandes debates entre Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto? El pretexto, generar una ideología típicamente latinoamericana, ¿no? Eso es, ¿ya? Que aspira a realizar una revolución a partir de un frente único de clases manuales e intelectuales, ¿no? Al proponer una ideología típicamente latinoamericana, está diciendo que el marxismo no va porque el marxismo es europeo, pues, ¿no? Es copia, va a decir Aya de la Torre, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. A lo que Mariátegui le va a responder, ¿no? Pero el marxismo del Perú no es capio ni colpa, no es copia ni calco, sino creación heroica, le va a decir, ¿no? O sea, se toman ciertas leyes generales, pero hay que aplicarla a la realidad concreta, específica, ¿no? Ese va a ser el debate, entre otros temas, entre Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, ¿no? Muy bien. Aya de la Torre interpreta la realidad peruana mediante el empleo de la dialéctica. La dialéctica implica que todo está relacionado, todo está vinculado, no existe nada aislado, ¿ya? Todo depende de todo, ¿ya? Y el historicismo relativista, ¿no? Él propone un historicismo relativista, quiere decir que la historia no es la misma para todos para todas las sociedades, pues, ¿no? ¿Ya? Esto también es un cuestionamiento a lo que propone el marxismo, ¿no? Por ejemplo, el marxismo te propondría que el incanato, ¿no? Estaba en la comunidad primitiva en paso a convertirse a esclavista, ¿no? Eso es lo ¿no? En cambio, Aya de la Torre que diría, no. Es una historia diferente, ¿no? La historia de Egipto, la historia de Europa, la historia en África, la historia acá en el incanato son historias diferentes, ¿no? O sea, no transitan el mismo camino, ¿no? ¿Ya? Ese es el historicismo relativista, ¿ya? Muy bien. Es autor del Antiimperialismo y el APRA. ¿Ya? A ver, su tesis del espacio-tiempo histórico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que les proponía? Pues que no es otra cosa que el relativismo, pues, ¿no? Él va a aplicar lo que proponía Albert Einstein, ¿no? A la historia, ¿no? Espacio-tiempo histórico, ¿no? Así es. Es la doctrina filosófica del aprismo, dice. No existe, como le señalaba, ¿ve? Una única historia universal, ¿no? Una única historia universal. Hay varias historias, ¿no? La historia aquí, ¿no? En América, el Europa, en África, son historias diferentes, ¿no? ¿Está bien? Las antiguas sociedades americanas no pueden ser ubicadas en la periodificación tradicional de la historia que se basa en acontecimientos europeos, ¿ya ven? Entonces ellos no aceptan, como te decía, que el marxismo sostiene, ¿no? Que el Tahuantinsuyo se encontraba en la comunidad primitiva, ya pasando a convertirse en imperio, ¿no? Esclavista, pues, ¿no? Ellos no aceptan eso, ¿no? ¿Ya? Cada sociedad es un sistema cerrado que produce sus propios problemas, pero también sus propias soluciones, ¿ya? Entonces no hay una sola
historias, sino varias. El imperialismo, para Ayala Torre, es la etapa primera del capitalismo en Indoamérica, ¿ya? El capitalismo llega a América Latina en su forma imperialista, ¿no es cierto? Y por tanto con la finalidad de extraer los recursos naturales, pero no con el propósito de industrializar, solamente de extraer, llevárselo, ¿no? Esa es la postura. Así entiende el imperialismo Ayala Torre. ¿Ya? Muy bien. La revolución indoamericana. Ya, Indoamérica es una región principalmente feudal, dice él, de su falta de gran industria. Por tanto, no cuenta con un proletariado suficientemente maduro para realizar la revolución. Acá también le está respondiendo a María al marxismo, ¿no? Entonces, no se puede hablar de una revolución proletaria cuando, por ejemplo, en el Perú no hay pues un proletariado. La mayoría es en todo caso campesino, ¿no? ¿Está bien? De ahí que la revolución debe ser realizado por un frente de clases manuales e intelectuales guiados por un programa máximo, ¿no? El Frente Único es justamente el APRA, ¿ya? Es una alianza, pues, ¿no? Sin embargo, tal lucha no busca destruir el imperialismo, sino negociar con él a fin de utilizar sus capitales para la industrialización de Indoamérica, ¿no? Que es lo que Mariátegui le va a criticar. Pues tú no quieres destruir al imperialismo, no quieres erradicarlo, sino tú quieres negociar, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces, esa es la postura de la Torre respecto al imperialismo y cómo entiende él la revolución indoamericana. No, no es una revolución pues como la guerra de independencia, ¿no? Sino que propone una revolución en el sentido de negociar y cambiar ciertas cosas, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, que se comprometan los capitales extranjeros a invertir también en poner fábricas, ¿no? ¿Está bien? Laminadoras, ¿ya? En invertir aquí, generar empleo, no solamente llevar nada más, ¿no? Eso es lo que propone. Muy bien, vamos a ver ahora, para terminar, el marxismo-leninismo, ¿no es cierto? El objetivo es ejecutar las tareas para las revoluciones democráticas y socialistas en el Perú. Ya, esta es la respuesta de Mariátegui. Mariátegui sí dice, es cierto, en el Perú no puede haber una revolución socialista porque la mayoría no es proletario. Acá todavía somos semifeudales, o sea, ¿no? Está bien, mucho campesinado, siervo, ¿no es cierto? Entonces lo que corresponde primero es una revolución democrática, que es una revolución agraria primero, dice, ¿no? Luego ya la socialista, ¿no? Cuando haya más industrialización en el Perú, dice, ¿no? Eso es lo que le va a responder Mariátegui a Aya de la Torre, ¿no? Justamente Mariátegui tiene una posición proletaria, le permite interpretar la realidad peruana y actuar en ella por medio de su ideología, ¿no? ¿Qué es ideología de Mariátegui? El marxismo-leninismo, ¿no? O sea, es seguidor de Marx y de Lenin, ¿no? ¿Está bien? Es autor de cierta interpretación de la realidad peruana. Otra obra es Ideología Política, temas de educación y En defensa del marxismo, ¿no? A ver, en cuanto a su postura materialista dialéctica, él dice que cada sociedad genera un pensamiento, ¿ya? Cada sociedad genera su propio pensamiento. Algunos tienen validez solo para la sociedad que la ha producido, ¿no? Otros, como el marxismo, en cambio, tienen validez universal. ¿Ves? Ahí le está respondiendo a ella de la Torre, pues, ¿no? Pero a su vez, el pensamiento actúa dentro de cada sociedad que lo ha generado, transformándola o justificándola, ¿ya? ¿Qué más va a proponer Mariátegui? El hombre necesita una fe. El hombre no puede actuar con la cabeza vacía. Necesita una teoría que transforme en fe, en religiosidad, en mito, para así guiar sus acciones. Aunque debemos distinguir claramente entre fe y fe, pues, ¿no? O sea, en otras palabras, el ser humano tiene que estar convencido de la justeza de su causa para operar transformaciones. Tan convencido como lo está, por ejemplo, una persona en su fe, pues, ¿no? ¿Está bien? Eso propone él, ¿ya? ¿Está bien? No propone religiosidad, ¿ah? Sino que tengamos ese convencimiento que tienen, pues, ¿no? Los religiosos, esa fe, en otras palabras, ¿ya? Para él la fe no está mal, ¿no? El tema es en qué crees, pues, ¿está bien? El tema es en qué crees. Muy bien, en cuanto a la economía política marxista, el Perú es semifeudal y semicolonial, dice Mariátegui, ¿está bien? ¿Ya? A ver, ¿qué se refiere con semifeudal? Industria incipiente, ¿no? Muy poquita, por eso hay muy poco proletariado, pues, ¿no? Muchos obreros, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A su condición de exportador de materias primas. Solo exportamos materias primas, tenemos una burguesía intermedia, como te decía, eso es de Mariátegui, ¿no es cierto? ¿Ya? Por tanto, somos un país semifeudal, ¿no? ¿Está bien? Porque además, la mayoría de estos campesinos no son dueños de la tierra, trabajan, ¿no? Esto pertenece a latifundistas, pues, ¿no es cierto?
Además, nuestra independencia es pura pantalla nomás, ¿no? Es de etiqueta. En el fondo estamos dominados económicamente y eso, a eso se le llama ser semicolonial. Ahí está. Entonces somos semifeudales y semicoloniales, ¿ya? Esta condición económica se agudiza con el ingreso de más capitales imperialistas, además, ¿no? Claro, porque el dominio es mayor, la dependencia es mayor también, ¿no? Y la concentración de tierras también, ¿ya? Muy bien. La explotación del indígena dice que se debe a su condición de siervo, siendo el terrateniente su respectivo señor feudal. Por tanto, la raíz del supuesto estado de inferioridad del indígena es el económico, el trabajar en una tierra que no le pertenece. Ese es el problema, ¿no es cierto? Por cual el indígena no surge, porque algunos podrían señalar, pero mira, pues mira, no surgen, ¿no es cierto? Hasta ahora, ¿no? Te dicen que, por ejemplo, la gente es pobre por ociosa, por floja, ¿no? A ver, y tanto nos lo han repetido que suena hasta lógico, ¿no? Así, ¿no? Pero tú tendrías que preguntarte también qué oportunidades tiene mucha de esta gente, ¿no? ¿Está bien? Ya. Por ejemplo, a ver, año postular a San Marcos entre 40 y 50.000 para ingresar 4.500, ¿no? Ya. Ellos felicidad, qué bueno, qué alegría, llora para ir a mamá, ya. ¿Y el resto? Si no tiene para pagar una universidad privada, está condenada a qué? Al fracaso. Y en la actualidad incluso hay gente que ya ni siquiera postula porque con la tan mala formación académica que ha tenido en colegio, sobre todo en provincia, entonces dice, pues qué, ¿para qué, no? Y hasta se limita en sus sueños y metas, ¿no? Ya no sueña con bastante límites, ¿no? ¿Está bien? Sus sueños son bastante limitados. Muy bien. ¿Cómo entiende el imperialismo, María Tigue? Dice que es la tercera etapa del imperialismo, ¿ya? Causa principal de la condición que sufre el Perú. Los imperialistas no permiten que el Perú se industrialice. El imperialismo trabaja de la mano con la burguesía intermediaria, aquella que cumple dos funciones, ¿no? Externos y no nada más. Entonces, claro, a ver, esto, ¿por qué mismo no permite? Porque, por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, ¿no? Tú quieres, por ejemplo, pones tu pequeña fábrica o taller, ¿no? De calzado, ¿no? Pero ¿qué vas a competir, pues, con Reebok, Nike, Adidas, ¿no? O sea, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, no. Claro que el Estado podría, ¿no? Proteger a la industria nacional con aranceles, pero ese ya es un debate, ¿no? Porque también hay quien viene pagando el pato, es la gente que tiene que comprar las cosas más caras también, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, ocurre en otros países como Argentina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero entonces la causa del atraso, el imperialismo, porque el imperialismo le interesa, ¿no? Que aquí, por ejemplo, no podamos explotar nuestros productos para que se los podamos vender como materia prima y a precio de regalo, ¿cierto? ¿Ya? Sencillo como eso. Muy bien. Uh-huh. Ya, esto no es de aquí. Esto de acá tampoco es de aquí ya. Muy bien, jóvenes. Tengo que corregir eso para enviar las diapositivas, ¿ya? Muy bien. El problema indígena es el problema de la tierra, entonces. ¿Cuál es el problema del indio? Porque mucho se discute, pues, ¿no? ¿Por dónde empezamos a resolver el problema del hombre, ¿no? Hay que darle más educación. Suena bien, ¿no? Pero, ¿cómo se educa con la barriga vacía? ¿Cómo, en qué momento si tiene que estar trabajando, ¿no? 12, 14 horas, ¿no? Para poder subsistir. Entonces, el verdadero problema es el problema de la tierra, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Como el príncipe feudal dice, la explotación del indígena se debe a su condición de siervo, siendo el terrateniente su respectivo señor feudal. Por tanto, la raíz del supuesto estado de inferioridad del indígena es el económico, el trabajar en una tierra que no le pertenece, ¿ya? Esto era mucho más pudo, chicos, en la década del 50, 60, 70, ¿ya? ¿Ya? Aunque en la actualidad también, nuevamente se ha destapado este tema, ¿no? Con el problema de los agroindustriales, ¿no? Donde te denuncian cómo trabajan tantas horas, ganan tan poco y cómo son maltratados todavía, ¿no? Aún en estos tiempos, ¿no? Muy bien. El imperialismo, ya, eso ya lo hemos definido ya, esto tampoco debe estar acá. Listo. Ya, si no hay preguntas, vamos a resolver el cuestionario. Están tan calladitos. Ya. A ver, resolvemos el cuestionario. ¿Cómo estamos? Jesús, no se va a cortar todavía, ¿no? Sino ya para pasar al otro. No, profe, no, creo que no, profe, sí o nomás. Ah, ya, listo. Ya, ya, pues entonces, a ver, chicos, si no hay preguntas, a ver, sobre la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. A ver qué están escribiendo.
Vamos a ver, un momentito ya, a ver qué escriben al chat. Ninguna. Ya, va acá, listo, ya. Entonces vamos a continuar. Qué bueno que estén comprendiendo, muchachos. Y como siempre les digo, sin embargo, si luego surgen algunas preguntas, me escriben nomás también al WhatsApp, ¿ya? Me escriben al WhatsApp, no, también. Ya, listo, Juan. Listo, a ver. Pregunta número 1. Los grandes problemas de la filosofía en Latinoamérica y Perú están referidos a las cuestiones de la... A ver. Exacto, muy bien. El origen, ¿no es cierto? Y la autenticidad, ¿no? Origen y autenticidad. ¿Está bien? Muy bien. Esos son dos temas, ¿no? Que hemos visto incluso, ¿no? ¿Ya? El origen, ¿ya? Y la autenticidad. Si somos capaces de crear una filosofía nuestra o solamente es copia nada más de lo que hacen en Europa y Estados Unidos, ¿no? Y el origen, ¿ya? ¿Cuál es el origen, ya? Aquí ya hacían filosofía, ¿no? Las culturas prehispánicas, o esta se originó cuando llegaron los españoles recién, ¿ya? Esos son los temas de discusión de filosofía latinoamericana. ¿Está bien? Muy bien. 2. Los indígenas que bogaban en sus luengas canoas planas, henchidas de verduras y flores, oían atónitos el tumulto de voces y el bullaje de aquella enorme jaula en que magistrados y dignidades de la iglesia regentaban cátedras concurridísimas, donde explicaban densos problemas teológicos, canónicos, jurídicos y retóricos, resueltos ya, sin revisión posible de los fallos, por la autoridad de la iglesia. Esta palabra es clave, ¿ah? ¿eh? Esta descripción, universidad, o sea, ¿qué está describiendo con todo esto de acá? La universidad, ¿no? ¿Qué hizo el mexicano Justo Sierra? Corresponde al periodo de la filosofía en Latinoamérica denominado. Estamos hablando de que dan todos los teólogos, ¿no? Eh, y vamos a hablar de la autoridad de la iglesia, estamos hablando del periodo escolástico, claro. Muy bien, por ahí respondieron escolástico, ¿no? O también llamado por algunos neoescolásticos, ¿no? Es lo mismo, sino que algunos le llaman, te repito, neoescolástica porque dicen que los españoles que ya estaban superando la escolástica y entraban a la modernidad, traen, sin embargo, esas ideas, ¿no? Retrógradas, atrasadas aquí, porque les convenía, pues porque les convenía, ¿no? Para justificar la invasión, ¿no? ¿Está bien? El esclavismo también. Listo. Entonces, 1D y 2D. ¿Ya? Vayan anotando. 1D, 2D. Ya. ¿Cuál es el periodo de la filosofía latinoamericana cuyo aporte más valioso fue el planteamiento de temas americanos, tales como la humanidad del indio y las discusiones en relación al derecho de hacer la guerra a los nativos y dominarlos? ¿Mm? Esto es fácil también, ¿no? ¿En qué periodo se está discutiendo el tema de la humanidad del indio, ¿no? Si el hombre andino, indígena, ¿no? Es humano o no. Ahí están Ginés de Sepúlveda, ¿se acuerdan? ¿No? Ya. Y las discusiones en relación al derecho a hacer la guerra. Justamente el libro de Ginés de Sepúlveda, ¿no? Tiene ese objetivo, ¿no? El derecho a hacer la guerra contra los nativos y dominarlos. Otra vez, estamos hablando del periodo escolástico o neoescolástico también, ¿ya? Entonces la 3 también es D, 3D. Muy bien, 4. Los pensadores políticos latinoamericanos, influidos por los pensadores europeos que postularon la necesidad de instaurar un nuevo Estado y un nuevo orden socioeconómico distinto a la monarquía, plantearon la necesidad de liquidar el virreinato. ¿Esto sucedió en qué periodo? A ver. Claro, también, ¿no? Muy bien. A ver, B o D, a ver. Independencia, forma de gobierno. Forma de gobierno, ¿no? La D es la mejor respuesta, ¿no? Influidos por los pensadores europeos que postularon la necesidad de instalar un nuevo Estado, ¿no? Oye, ¿ustedes se acuerdan la postura de San Martín de Porres? ¿Qué estoy hablando? Don José San Martín. Don José San Martín propone él propone que propone que ir a Europa a buscar un príncipe, ¿no? Para que nos gobierne, ¿no? Miren las ideas que había en esa época, ¿no? Y sin embargo, don José San Martín es bastante más reconocido que Bolívar. Otra vez yo me pregunto por qué. A ver, y me pregunto si es justo eso, ¿no? A ver, porque las batallas decisivas, ¿no? Las de Junín y Ayacucho las peleó Bolívar, ¿no?
En fin, en fin, ¿no? Hay bastante todavía de influencia conservadora, ¿no? Aristocrática, ¿no? En los reconocimientos que hacemos, ¿no? Las estatuas, nombres de avenidas, en cómo se cuenta la historia, etcétera, ¿no? Claro, seguro que su profe de historia sí les explica todo eso de manera diferente, estoy seguro que sí. Muy bien, entonces el romanticismo, ¿no? Discusión sobre la forma de gobierno, ¿no? Conservadores versus liberales, romanticismo. Ya. Está bien, ¿no? A ver, pueden discrepar, ¿eh? A ver. Ya. Sí, representa la meditación filosófica latinoamericana, algo nuevo, en el terreno más amplio de la filosofía occidental. Indica el filósofo que respondió a dicha interrogante. A ver, de nuevo, ¿eh? Representa la meditación filosófica latinoamericana, algo nuevo, en el terreno más amplio de la filosofía occidental. A ver, ¿quién respondió a dicha interrogante? A ver. O sea, si el pensamiento filosófico latinoamericano es nuevo, es diferente, es independiente, en otras palabras, ¿no? Ya. ¿Quién respondió a esa pregunta? Bueno, de los aquí presentes, de estos mencionados, porque hubieron varios, ¿no? Está bien, pero de los aquí presentes, Augusto Salazar Bondi, ¿no? Claro, muy bien, están respondiendo muy bien. Augusto Salazar Bondi, ¿no? ¿Quién plantea que no? ¿No? La meditación filosófica latinoamericana no propone nada nuevo, simplemente está copiando, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que se plantea en Occidente, ¿no? ¿Está bien? Ya. Incluso te explico, por la dominación económica y cultural que sufrimos, pues por eso, ¿está bien? ¿Ya? Otra vez te vuelvo a plantear el tema económico, o sea, de quién te financia una investigación filosófica, antropológica, sociológica. Eso aquí en el Perú casi no se hace, ¿no? ¿Ya? Una vez me preguntó un estudiante, profe, yo como filósofo, ¿cómo me ganaría la vida, no? Lo ideal sería que hagas investigaciones, pero ¿quién te financia? Entonces lo que te va a caer es enseñar filosofía de repente, ¿no? Bueno, no hay un interés en invertir, ¿no? Aquí. Muy bien. 6. En Latinoamérica, una característica común del positivismo es a ver, bueno, igual que en Europa, ¿no? Igual que en Europa, claro, la A, ¿no? Rechazo pleno a la escolástica, ¿no? Rechazo pleno a la escolástica. Sí, igual que en Europa. A ver, porque reproben por eso no. Amor a la metafísica menos. El positivismo es, ¿no? Si se puede decir, contra la metafísica, ¿no? Apoyo a la monarquía tampoco. La A, entonces, rechazo pleno a la escolástica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo rechaza? La escolástica propone como criterio de verdad la autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se afirmaba algo, un argumento sólido, ¿quién lo dijo? Agustín de Hipona. Ah, entonces es verdad. O sea, el criterio de verdad era la autoridad, era el criterio de autoridad. Uy, se lo dijo Agustín de Hipona, si lo dijo Tomás de Aquino, tiene que ser verdad, necesariamente. ¿Ves? En cambio, el positivismo, ¿qué propone? Como criterio de verdad, ¿no? Está bien, que se pueda verificar, que se pueda comprobar, ¿no es cierto? ¿Ves? Diferente, ¿no? Ya. 7. A ver. ¿Cómo estamos con la hora? Uy, estamos justo. Ya. No veo la gloria ni el propósito de desnaturalizar los pueblos, su genio personal, para imponerles la identificación con un modelo extraño. Sacrifiquen la originalidad irreemplazable de su espíritu, ni en la creencia ingenua de que eso puede obtenerse alguna vez por procedimientos técnicos artificiales e improvisados de imitación. Interpretación es congruente con el argumento. Uh -huh. A ver, de nuevo. No veo la gloria ni el propósito de desneutralizar el carácter de los pueblos. Su genio personal para imponerles la originalidad irreemplazable de su espíritu, ni la creencia ingenua de que esto se puede obtener alguna vez por procedimientos técnicos artificiales improvisados de imitación. A ver, me da curiosidad. ¿Qué están respondiendo? La B, ¿no? Uy, se movió esto. Ya. Defiende la raza indígena, dice.
neutralizar el carácter de los pueblos, su género personal, y ponerles una identificación no le extraña al que ellos sacrifiquen la originalidad irreemplazable de su espíritu, ni en la creencia ingenua de que eso puede obtenerse poniendo técnicos artificiales. Oh. Esto más bien, esta es una postura espiritualista, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? ¿Está bien? Y el espiritualismo es contrario a qué? Al positivismo, ¿no? Ingenio de que se puede obtener alguna vez por ejemplo técnicos artificiales e improvisados de imitación. Mm. Bueno, yo creo que la respuesta es la C, jóvenes, aquí, ¿ah? Su discurso claramente es espiritualista y por lo tanto anti-positivista, ¿ya? Positivista, a ver, ¿ya? Muy bien. 8. La concepción social de los positivistas defendía él, pero no podría obtenerse por medio de la libertad anárquica, sino solo a través de una paz. A ver, la concepción social, acá está la respuesta, está subrayado acá. La concepción social de los positivistas defendía el evolucionismo, dice, ¿no? Ya, pero no podría obtener por medio de la libertad anárquica, sino solo a través de una paz natural. Bueno, ahí está la respuesta, ya estaba marcada. Ay, ay, cosas que pasan, ocurren en emergencias, ¿no, jóvenes? Ya. 9. La cosmovisión andina es propia de la etapa anterior. Durante esta etapa, llamada de autonomía, así se le llama, ¿no? Al punto anterior a la llegada de los españoles, pues. Que algunos dicen que filosofía, otros dicen que solamente es cosmovisión, etcétera, ¿ya? Pero domina un pensamiento de carácter mítico, ¿no? Claro, un pensamiento mitológico, ¿no? ¿Está bien? Claro. La 9 es la A, ni hablar. 10. Con la invasión española se produce la discusión en torno a la humanidad del indio. Lo que propone Ginés de Sepúlveda al respecto es a ver, su naturaleza es la de servir a otros, ¿no? Esa es la naturaleza, ¿no? O sea, no somos pues, no, para él el indígena no era un ser humano, era una bestia, ¿no? De carga, por ejemplo, que servía a otros, ¿no? Entonces su naturaleza era de servir a otros, ¿ya? Está para servir, para ser siervo. 10 es C. 11. Filósofo mexicano que plantea a Augusto Salazar Bondi que sus cuestionamientos sobre la originalidad de la filosofía latinoamericana justamente revelaban un auténtico trabajo filosófico, pues claro, ¿cierto? Le dice, pues, oye, pero justamente lo que tú propones, pues, decir que no hay una filosofía latinoamericana, ¿no? Sino que esta es dependiente. Y por lo tanto, la filosofía que debemos desarrollar es una filosofía de la liberación. Ya, al proponer eso, ya pues ya propusiste una filosofía nueva, pues justamente le dice. Entonces ya pues, gracias a ti ya hay una filosofía nueva, ¿no? Entonces no puede decir que no hay, porque ahora gracias a ti sí hay una filosofía nueva. ¿Quién le dice eso a Augusto Salazar Bondi? El mexicano Leopoldo C. ¿Ya? Leopoldo C. le dice eso a Augusto Salazar Bondi. ¿Ya? Muy bien. 12. Según Salazar Bondi, la condición de un individuo o grupo humano que ha perdido su ser propio o lo ha degradado por vivir según modos y formas de existencia inferiores o ajenas a plena situación se llama, ya, a esto le va a llamar alienación o también enajenación, ¿ya? Alienación le va a llamar Salazar Bondi, ¿ya? Vivir de una manera diferente a lo que tú eres, pues el qué dirán, pues, ¿no? Esto es muy parecido a lo que proponía Heidegger, ¿se acuerdan? ¿No? Muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ejemplo, como por ejemplo, ¿no? A ver si el andino que se siente mal, atacado, ¿qué hace? Va a empezar a vestirse, pues, como, ¿no? El cabello, va a tratar de blanquearse como es el lugar, ¿no? Esas son, por ejemplo, expresiones de alienación, ¿no? Que no, eso está más allá de ser bueno o malo, ¿ya? Porque claro, uno, pero si me siento bien, ¿cuál es el problema? Claro, ¿ya? Pero el tema es que no estés haciéndolo pues por diferenciarte, ¿no? De tus raíces, pues, ¿no? Ese es el tema de fondo, ¿ya? Si lo haces simplemente por un tema estético, bien. Pero si lo haces porque rechazas lo andino que hay en ti, entonces eso se llama alienación, por ejemplo, ¿ya? El contexto ideológico con el que llegan los españoles a arribar a nuestro continente sería, eso ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Escolástica o también neoescolástica en este caso, ¿ya? 13C, neoescolástica, ¿ya? 14. Señale las proposiciones que corresponden con la filosofía desarrollada en nuestro país. A ver.
Deusto manifestó que el indio pertenece a una raza agotada. Sí, pues eso dijo, ¿no? ¿Ya? Eso dijo, ¿no? El indio pertenece a una raza agotada, dice Deusto, ¿no? Entonces hay que más bien preparar a las clases dirigentes, ¿no? A las élites, ¿no? Ya. Bartolomé de las Casas manifestó que el indio no es humano, ¿no? Para, para Víctor Raúl de la Torre, la historia de cada sociedad es relativa. Ah, ahí está. Entonces tenemos 1 y 3, ¿no? 1 y 3. Bartolomé reniega la soberanía de inteligencia. No. La afirma más bien. Benito Lazo es el que la niega, ¿no? 1 y 3, entonces la respuesta acá. ¿ya? 1 y 3, esa es la D. Entonces la 14 tenemos como alternativa D. Muy bien, D. Ya. ¿Qué más estamos con? Durante el periodo neoescolástico se problematizó sobre la humanidad del indio. ¿Para qué? Para justificar la invasión y el saqueo, ¿no? La D. Entonces 15 es D también, fácil. El profesor de historia les dice a sus alumnos, en un periodo de la historia del pensamiento latinoamericano, empieza el surgimiento de un pensamiento disconforme y contestatario en las élites criollas latinoamericanas que inició una transformación que modificó el tradicional dominio de la teología y la filosofía escolástica e introdujo una perspectiva científica y política en los escenarios académicos. Lo manifestado por el profesor se corresponde con el periodo de la historia de la filosofía latinoamericana denominado, esta es la ilustración, pues no chicos, no hay mucho, ¿no? Ustedes lo saben hasta por un tema de historia, ¿no? 16 es el periodo ilustrable, ilustración, ¿no? Donde surgen las ideas de libertad, pues, ¿no? Independencia. 17. En el siglo XIX aparece el positivismo en Latinoamérica. Una filosofía que proponía una revolución mental que se extendiera por la sociedad y modificara no solo las opiniones de determinadas personas, sino las de toda la población. Se necesitaba una nueva educación y el positivismo prometía formar hombres prácticos y libres. Se puede decir que el positivismo quería, entonces, acabar con la mentalidad teológica y escolástica, ¿no? Sí, pues, claro, la A, ¿no? ¿Hay qué opciones más hay? ¿Imponer una educación basada en la sociología? No. Basada en la tecnología, ¿no? Formar un pensamiento para la libertad y la democracia, combatir las ideas racionalistas y especulativas. Ya, la A es la mejor opción, ¿no? Acabar con la mentalidad teológica y escolástica. 18. La influencia del positivismo en el Perú implica rechazar a las ideas libertarias, no, al empleo de la ciencia en la llamada reconocimiento nacional, vamos a hacer la metafísica, ajá, la D, ¿no? 18 es D, ¿no? Claro, las ideas metafísicas, ¿ya? Y religiosas, ¿ya? Sí, al positivismo se le considera antimetafísico, está en contra de lo que está más allá de lo físico, solamente podemos conocer lo físico para ello, ¿ya? Muy bien, entonces la D, 18 D. 19. Esquiva verdadero o falso según corresponda al periodo romántico, ¿no? Cuando se discutía la forma de gobierno, ¿no? ¿Se acuerdan? Forma de gobierno. A ver, Benito Lazo propone mantener el orden colonial luego de la independencia. No, pues si Benito Lazo es liberal, ¿no? Y esta postura que proponen acá es más bien conservadora, eso de mantener el orden colonial es conservador. Entonces esto es falso, ¿ya? Benito Lazo es liberal, falso la primera, entonces, ¿ya? Ya. Los temas discutidos giran en torno a la filosofía política. Sí, pues, ¿no? ¿Cuál es la forma de gobierno, no? Bartolomé Herrera cuestiona la república de carácter liberal. Claro, él es más bien conservador, ¿no es cierto? Benito Lazo se opone a la soberanía de la inteligencia, claro, y propone la soberanía de las mayorías, ¿no? ¿Está bien? Y de ahí su forma de gobierno, por eso, ¿no? Política parlamentaria, ¿no? Parlamentarista. Toda la respuesta en la 19 es la D, ¿no? Definitivamente. Falso solamente la primera y todas las demás adecuadas, correctas. 19 es D. Y finalmente, 20, relaciona correctamente. A ver, espiritualismo, reflexión, no, rechazo de todo conocimiento ajeno a la ciencia, lo metafísico como aspecto determinante de la realidad. Entonces, uno es C, ¿no? Espiritualismo, lo metafísico como aspecto determinante de la realidad, ¿no? Positivismo, rechazo de todo conocimiento ajeno a la ciencia, ¿sí? El positivismo es 2, es B. Y 3, romanticismo, reflexión en torno a la forma de gobierno, la igualdad de independencia. La D es la, ¿no? La D es entonces, ¿no? De acuerdo, la D. Listo. A ver, espiritualismo, C. Positivismo, B. Sí, de acuerdo. La D es la respuesta, 20. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención.
Si no hay preguntas, ¿todo claro? Qué bueno. A ver por si acaso, a ver qué están poniendo en el chat. A ver, ¿ya?